Dios les bendiga, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto y es una bendición poder estar al aire en medio de todo esto que pasa en el mundo, porque a veces de tantas malas noticias que oímos, de tantas cosas que suceden, se nos olvida que tenemos un Dios grande, se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Que no se te olvide a ti que me escuchas, a ti que le buscas. Hay un Dios asombroso que tiene control de todo y que nada se le escapa. A ese Dios estudiamos, con ese Dios vivimos, a ese Dios le creemos y a ese Dios te queremos mostrar, porque el Señor está ahí, grandioso, majestuoso como siempre. El Señor quiere hacer cosas en tu vida, no lo dudes. Y el hecho de que tú estés buscando información sobre Él, el hecho de que tú estés buscando saber de Él, del tiempo, de lo que está pasando en el mundo, sin duda es algo que Él sembró en tu corazón. Ahí está Dios, siempre esperando por ti. Gracias a Dios es viernes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pues Dios te bendiga. Muy buenas noches. Gracias a Dios es viernes. Y es nuestra intención, por sobre todas las cosas, orar y que a través de esa oración tú te puedas encontrar bien, tú puedas encontrarte en todo momento abastecido, protegido, saludable. Es nuestra intención, por sobre todas las cosas, que ahí resguardado, que ahí como que en tu coraza, en tu lugar seguro que es tu casa, te encuentres bien, amado. Y sábete una cosa, no estás solo y nunca estarás solo. Dios siempre está ahí dispuesto para todo aquel que le escuche. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Son las 8:03 de la noche. Esto es Gracias a Dios es viernes, una transmisión de la comunidad cristiana Masada Ulam. Como ya dijimos, esta noche conmigo están Idalia Castro. Dara Castro. Jamia Castro. Yailla Pacato. Axumadei. Bueno, recibo un saludo y una bendición de parte de todos nosotros aquí en familia. Estamos pues realmente conmovidos porque, como decía hace un momento, a veces con tantas cosas se nos olvida quién tiene el control de todo esto. A veces con tantas cosas malas que están alrededor se nos olvida que todo está perfectamente planeado y que el que hace el universo, los mares, las montañas, el que da vida tan diferente que sería imposible mencionar cada uno de los nombres de los habitantes animales de la tierra, de los seres vegetales que hay sobre nuestro planeta, es el mismo que tiene cuidado de ti y de mí. A ese Dios le decimos gracias en esta noche, Señor. Pues estamos hablando, hemos retomado nuestros temas sobre la profecía bíblica en estos días viernes. Hace 8 días estábamos hablando precisamente de lo válido que es la profecía, lo válido que es el que todas las promesas que se han dicho y que están escritas en ella tienen cumplimiento y con total y absoluta autoridad. Por eso en esta noche vamos a tocar ya a partir de hoy una serie de temas que tienen que ver con esto de la profecía, pero vamos a enfocarnos un poco más a cosas que nos han estado pidiendo a través de los medios, de las redes sociales. Así es que te los damos de una vez para que tú también puedas hacer contacto con nosotros. Si tienes dudas, sugerencias, peticiones, necesitas oración, necesitas platicar con alguien, te sientes triste, te sientes un poco encerrado, te sientes un poco depresivo, llámanos. Será un gusto para nosotros poder escuchar tu voz y poder orar por ti. Los medios para que nos contactes son los siguientes. Amén. En Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada, y por YouTube Israel Chapa es todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes, si quieres ver toda la secuencia de lo que hemos estado enseñando los viernes acerca de profecía, ahí en nuestro canal de YouTube puedes descargar, puedes oír las veces que tú quieras, no hay ninguna restricción.
y esperamos que te sean de bendición y que te ayuden al crecimiento. O a ti que si es tu primer acercamiento hacia la palabra de Dios, estás curioso, te llaman todos estos asuntos acerca del fin del mundo, etcétera, 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 pues esperamos que te sean pues útiles y que esto pueda detonar un interés porque puedas leer la Biblia. Recuerda que también transmitimos los días sábados 8 de la noche con temas especiales para los jóvenes, los días domingos temprano a las 10:30 de la mañana. Tenemos nuestro servicio, nuestro culto en línea. Si quieres sintonizarnos, si gustas hacerlo, a esa hora estamos ahí, 10:30 de la mañana el domingo. Y el mismo domingo por la noche estamos tocando también, pero ya de manera muy específica, solamente el libro del Apocalipsis. Estamos casi capítulo a capítulo, figura a figura, desentrañándolo para que tú puedas tener, ahora sí que verdaderamente, no por dichos, no por creencias, no por películas hollywoodenses, la información real y precisa que dice la Biblia acerca de estos tiempos. Y los días lunes, aunque tenemos enseñanza básica, el ABC de lo que alguien que se acerca a la Biblia por primera vez tiene que saber, ahorita estamos tocando todavía este tema de la guerra espiritual, porque también nos han estado pidiendo mucho, y dado que en la enseñanza llegamos a ese tema, pues decidimos ampliarlo a 7 lecciones para que pudiéramos abarcar, por lo menos de manera básica, todo lo referente a esta guerra que no es contra carne ni sangre. Bueno, pues entonces prepárate, entremos sin más preámbulos y hablemos de si estamos viviendo los últimos días. A las personas de todas las épocas, a la que tú me quieras mencionar, por eso hay tantos libros al respecto, les han llamado la atención las predicciones acerca del fin del mundo, y aquellos que leen y estudian la Biblia no son los únicos que se han mostrado preocupados por el rumbo y el futuro que está tomando nuestra civilización. Tal vez has leído algo de Isaac Asimov, científico y escritor. Él, en uno de los libros que se titula Selección de catástrofes, los desastres que amenazan nuestro mundo, hizo una lista de por lo menos 15 peligros que amenazan la supervivencia de la humanidad. Muchos de estos peligros, entre ellos la guerra nuclear, han surgido en tiempos recientes que en la antigüedad era casi imposible imaginarlo. Pero en ciertas épocas ha habido personas que han creído saber cuándo y cómo llegaría el fin del mundo, pero las esperanzas defraudadas han traído un profundo desengaño a muchos grupos e individuos sinceros. Tal vez estas personas estaban convencidas de que estaban interpretando correctamente los sucesos y las condiciones que observaban, y que habían logrado comprender que se cumpliría en qué tiempo la profecía bíblica, pero todos ellos hasta el día de hoy se habían equivocado, o al menos se adelantaron a los acontecimientos. ¿Por qué es nuestra intención hablar de todas estas cosas? Precisamente para que tú, teniendo toda la información, ahora sí que como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Para que viendo el cielo y sabiendo qué tipos de nubes hay, puedas identificar si va a haber lluvia o no. De tal manera, nuestra intención al darte toda esta información es para que tú mismo puedas deslindar, junto con la lectura bíblica, junto con la oración, junto con el discernimiento espiritual de todos aquellos que buscan a Dios, pues entender precisamente los tiempos y las sazones, como dice la propia Biblia. Ahora, a pesar de tantos siglos de equivocaciones, porque hay muchos que han dicho, no, pero este año sí se acaba el mundo, no, pero este año sí regresa Cristo. ¿Tú conoces algunos de ellos que andan diciendo que desde 1914 se anda acabando el mundo y que ya vino Cristo, pero vino secretamente, así es que cuidado? ¿Sabes cuáles son los que andan con su sombrillita tocando puertas? Dicen que desde 1914 se iba a acabar el mundo, entonces, y cada año están como la curva hoy día de la pandemia, que dicen que se va a aplanar para el mes que viene, y así estamos alargando los meses, y nada más nunca se aplana la curva del COVID-19 en nuestro país. Igual estas personas, y muchos, no solo ellos, han tratado de dilucidar qué es lo que va a pasar, y pues desgraciadamente hay muchas personas que se desilusionan al llegar las fechas supuestamente que seres humanos plantean, pero pues que no se han cumplido. Ahora, vuelvo a repetir, a lo mejor estaban convencidos de que estaban interpretando correctamente, pero no era así. Estaban por lo menos equivocados o se adelantaron a varios acontecimientos. Bueno, a pesar de tantos siglos de equivocaciones y desilusiones,
la gente no se desanima, eso es lo que se me hace increíble. Hay muchas personas que el día de hoy, si tú puedes googlear ahí, utilizar tu buscador, ya sea Google o el que tú uses, Opera, Safari, el que quieras, y buscas información acerca del fin del mundo, marca Armagedón, marca Apocalipsis, tecléalo y te vas a dar cuenta cuántos resultados obtienes, ¿sí? Todas las predicciones bíblicas acerca del tiempo del fin, últimamente con esto de la pandemia mundial del COVID-19, se han vuelto casi, si fuera Twitter, trending topic, porque las personas están interesadas en qué está sucediendo, quieren saber, quieren pues dilucidar si esto es el principio del fin. Como resultado, pues también puedes ver varios libros que han salido al respecto, programas de radio, de televisión, relacionados precisamente con estos temas acerca del tiempo del fin. Ahora, si analizamos los inspirados escritos de los profetas bíblicos, que es la información que deberíamos de estar analizando, no que dijo aquel, que dijo el otro, que dijo no sé, ya tantos, pues cómo decirles, adivinos, porque profetas no. Profeta habla siempre de parte de Dios, pues se han equivocado. Tendríamos entonces que recurrir siempre a los escritos proféticos bíblicos y todo lo contenido aún dicho por Jesucristo, por los apóstoles, para que vayamos encontrando profecías que nos den una referencia de los tiempos. Ojo, número 1, para poder saber cuándo es el fin de todo, tienes que tener referencia de cuándo es el principio. Tienes que tener referencia de cuándo es la mitad y tienes que tener la referencia de cuándo es el final. Ahora, las únicas que son dignas de crédito, vuelvo a repetir, son las profecías bíblicas. ¿Existen en nuestros días las condiciones necesarias para que todas estas profecías se cumplan? ¿Ustedes qué creen? Sí. Tú dices que sí. Ajá. ¿Tú qué dices? Yo igual creo que sí. Digo que sí. Yo digo, bueno, aquí precisamente por eso estamos dando todos estos temas, para que ya no digamos yo creo o yo me imagino, sino tengamos certeza de las cosas, ¿verdad? La pregunta entonces, para darle ya todo esto de lleno, ya dejándonos de preámbulos, es: ¿nos estamos aproximando al fin? ¿Dónde vamos a obtener la respuesta? Pues en la Biblia. En la Biblia. En la Biblia Jesucristo nos habla acerca de un tiempo futuro que será tan horrendo, por si creías que era feo quedarte encerradito en tu casa y que estuvieran las tiendas cerradas y varias cosas. La Biblia habla de un tiempo futuro que será tan horrible y devastador que si no se cortaran aquellos días nadie escaparía con vida. Fíjate qué dice Mateo 24:22. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Pregunta: ¿se cumplirá esta profecía en nuestra época? Según las profecías bíblicas, antes de que Dios intervenga en el destino del hombre, es necesaria que ocurran varias condiciones mundiales, que se agraven progresivamente y que luego lleguen a un punto de amenazar a la supervivencia misma de la humanidad. Estos sucesos aterradores se cumplirán en algún momento del futuro. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Repito, para que todo esto acontezca y literalmente pueda llegar esto a lo que la Biblia llama el tiempo del fin, es necesario que varias condiciones mundiales se agraven progresivamente y lleguen al punto de amenazar la supervivencia misma de la humanidad. Alguien me preguntaba por ahí si esto del coronavirus, de la pandemia propiamente, puede ser el inicio del fin y de estas cosas. Pues miren, aunque hay muchos enfermos y tristemente han fallecido muchas personas, el porcentaje de mortalidad a las personas que le da está entre el 8 y el 12%. Realmente es como se dice por ahí, está diezmando a la población, pero propiamente no la amenaza. Entonces, esta podría ser solo una de las precursoras de lo que va a pasar después. Recuerden que acabamos de decir que todo tiene que ir progresivamente siendo más grave cada vez hasta llegar al punto de amenaza. Existe mucha confusión con respecto a la secuencia de las profecías bíblicas y el tiempo de su cumplimiento, pero no tiene por qué ser así. La Biblia nos revela ciertas claves y son las que vamos a empezar en esta fase de profecía bíblica a
darte para que éstas te ayuden a ti, a nosotros y a todos los que puedan leer su Biblia, a entender, a componer en su mente los tiempos y quitar toda esa información equivocada sobre estas predicciones proféticas en secuencia ordenada y lógica. Repito, estos viernes te vamos a enseñar las profecías acerca del tiempo del fin. Todas van a apuntar hacia el tiempo del fin, pero las vamos a ir poniendo en orden cronológico y lógico. Para ello debemos de permitir que la única intérprete aquí sea la Biblia. Ojo, no Nostradamus, no los mayas, no los etruscos, no los horóscopos. Solo vamos a usar la Biblia y te vas a dar cuenta que histórica, geográfica, antropológicamente todo va a apuntar hacia el mismo lugar. Eso es lo impresionante de la Biblia. Ahora, examinemos algunas de las cosas que Jesús, sus apóstoles y los profetas antiguos dijeron con respecto a los inquietantes tiempos que ellos denominaron el tiempo del fin. Pregunta entonces, ¿qué es el tiempo del fin? ¿Qué es el tiempo del fin? Bueno, pues ya hemos visto que supuestamente la guerra del Armagedón es lo último. Error. Casi la gente cuando se refiere al tiempo del fin o cuando todo se va a acabar dicen, ya llegó el Armagedón no es el fin. Todo esto pasa porque no leen Biblia. El Armagedón es una batalla, sí que va a ser cruenta, que va a enfrentar a las huestes celestiales, a Jesucristo mismo contra la humanidad, pero no es el fin. Porque todavía Jesucristo después de eso va a establecer un reino milenial sobre la tierra. Y todavía después va a ser suelto del final de esos 1000 años el Satanás un poco de tiempo, pero vamos por orden. Los discípulos de Jesús admiraban el majestuoso y espléndido diseño de las construcciones del templo de Jerusalén. Algunas de las piedras de los cimientos de este complejo del templo pesaban varias toneladas. Otras piedras habían sido labradas de un bellísimo mármol blanco. La luz del sol iluminaba las brillantes piedras y el oro que adornaba el templo. ¿Te imaginas esta escena? Ellos van con Jesús, van entrando en los últimos capítulos de los evangelios con Jesús hacia Jerusalén. Imagínate que de toda esta majestuosidad que se describe, solo queda el muro de los lamentos en Jerusalén. Solo queda eso. Imagina este tiempo donde hay mármol, hay cantera, hay piedras de muchos tipos, varias de ellas incrustadas con oro. Se dice históricamente en los escritos, en los vestigios que hay históricos acerca de la mención del Templo de Jerusalén, que no ha habido nada semejante en el mundo comparable a lo que era. Imagínate, ellos querían saber si Jesús estaba tan impresionado como ellos, y entonces empieza una conversación que vamos a leer, como ocurrió en Mateo 24, versos 1 y 2. Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Imagínate, ellos querían ver si estaba impresionado, que les dijera, no, este reino va a prevalecer, vean este templo, pues va a estar mejor con el tiempo, ahorita nada más está en obra negra y faltan los detalles, le falta que le echen el colado, no sé. Ellos esperaban una respuesta ya donde se estuviera afirmando que ese era el principio de la gloria profetizada sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Jesús les da una respuesta tajante, que se refería proféticamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Muchos van a preguntar aquí que no saben ni qué pasa. ¿Por qué es que nos estamos refiriendo a Jerusalén? ¿Por qué nos estamos refiriendo específicamente a Israel si vamos a hablar del tiempo del fin? Porque, número uno, el centro y la brújula de todo reloj profético es Jerusalén. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis, en Daniel, en Mateo, que son lo que vamos a estar utilizando, los escritos que vamos a estar utilizando y otros, Zacarías, entre ellos Ageo y varios más, están centrados en los acontecimientos que tienen que surgir, que tienen que estar en función en Jerusalén. Sí, porque no me van a decir, es que fíjense que el día que se caiga, hay alguien que escuché alguna vez que decía que el día que se vuelva a caer el ángel de independencia se va a acabar el mundo. Lo oí ahora en el temblor de septiembre de hace, ¿cuánto fue?
2 años ya. Y yo decía, bueno, ¿y de dónde sacó esa profecía? Hay quien dice, no, pero es que cuando Quetzalcóatl baje por las escaleras en tal ángulo, en el equinoccio de no sé qué, no, vuelvo a repetirte, ni siquiera la fuente es fidedigna. Número 2, ni siquiera el lugar es el adecuado. La brújula de todo reloj profético, de todo lo que va a ocurrir en el fin del tiempo, es Jerusalén. Por eso empezamos ahí. Entonces te decía que Jesús les contesta, ¿verdad? De manera tajante, todo esto que ven, ¡boom!, se va a acabar, se va a caer. Para muestra un botón, estamos viendo que solo de ello queda el muro de los lamentos. Puedes tú meterte a Google Earth y verificar que lo único que queda del antiguo templo, de su majestuosidad, es un solo muro. Por eso los judíos van y lloran delante de él, recordando la majestuosidad que tenían y pidiéndole al Señor que restaure a la nación, que restaure el culto a Dios, que restaure ese depender de la humanidad hacia Él. Ahora, ellos se debieron conmover profundamente con la afirmación de que los edificios del templo, con todo y que eran muy bellos, con todo y que eran majestuosos, serían destruidos. Más tarde, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús en privado, todavía tenían en mente los comentarios que Él les había hecho. Les dijo en el verso 3 de ahí de Mateo 24 lo siguiente. Luego fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá eso y qué va a pasar como señal de tu regreso y del fin del mundo. Ok, entendieron entonces pues lo que ahorita estás entendiendo tú, que el derribo de este templo era una señal, que el derribo de este templo estaba prefigurando lo que iba a pasar con todos los seguidores, con todos los que verdaderamente estaban tratando de cumplir con Dios, y en muchos casos pues fueron diseminados, las piedras se usaron para otras cosas, se llevaron el material y lo usaron en otras situaciones, y así hasta el día de hoy todos los seguidores del Señor están difuminados por todo el mundo, estamos regados por todo el mundo. Ahora, la pregunta que les hacen ellos, dinos cuándo serán estas cosas. Ok, entienden que el derribo del templo iba a ser una señal. Inmediatamente le hacen la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu regreso? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Casi 2000 años más tarde, los cristianos todavía continúan preguntándose cuáles serán las señales del fin de esta era y del retorno de Jesús. Él contestó esta pregunta tan importante. El problema que muchas personas tienen con la respuesta radica en las interpretaciones que le dan. Todos queremos respuestas claras y precisas como si fueran la solución de un problema matemático. Estamos acostumbrados que 2 más 2 nos da 4, estamos acostumbrados que 3 más 3 nos da 9 y que la raíz cuadrada de 9 es 3. Pero el reloj profético no se mueve así. Para entender la respuesta de Jesús es necesaria tener clara la periódica repetición de una serie de sucesos devastadores que han ocurrido desde hace 2000 años. Repito, tenemos que tener claro que hay una serie de cosas que han estado repitiéndose, catástrofes, sucesos devastadores por los últimos 2000 años, y percibir que todo esto se va a incrementar con la intensidad y magnitud conforme nos acerquemos al tiempo del fin. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que una de las señales es que habría temblores. ¿Sigue habiendo temblores? Sí. Pero más o menos, aunque a veces hay unos terribles, que ya podemos denominar terremotos, no ha acontecido ninguno que puedas decir que se sale de la escala de todo lo conocido. Aunque ha habido huracanes terribles y devastadores, no ha habido el mentado mega huracán que todo el mundo espera y que no se ha formado. La tormenta perfecta no existe todavía. Todavía los que ha habido están todos dentro de las escalas. ¿Ha habido incendios en los bosques? La respuesta es sí. ¿Ha habido enfermedades? Ahorita mismo estamos sufriendo los estragos de una, y aún así no está amenazada la vida de la humanidad, solo una muy pequeña parte. El problema es que pueden colapsar todos los sistemas de salud, como ha ocurrido en todo el mundo.
Entonces, entendamos una cosa, hay sucesos que son catástrofes, que tienen un círculo de repetición que ha venido repitiéndose por 2000 años, pero que no se han salido de la escala. Hasta que estos eventos se salgan de la escala de lo conocido, ¿sí? Cuando haya terremotos de más de 10, 12 grados, que creo que el más alto es 9 y algo, no llega a 10, entonces sí, cuidado, porque entonces está apuntando todo, sí, verdaderamente ya al fin. Además, es necesario recordar que Jesús explicó claramente que nadie podría saber el tiempo exacto de su regreso, pero el día y la hora nadie sabe, lo dijo ahí en Mateo 24, verso 36. Pero, ojo, fíjate qué es lo que él menciona. El día y la hora nadie la sabe. Si yo te pregunto qué día es hoy, Viernes, ¿qué hora es? las 8:27. Ok, esos datos no lo conozco. ¿Qué mes es? Es mayo ¿De qué año? 2020. ¿Te fijaste que de los 4 factores de tiempo solo 2 están ocultos? Podemos saber medianamente qué temporada, medianamente por qué años, podemos saber medianamente por qué meses, pero el día y la hora no. ¿Se fijaron? Ok. Sigamos, porque esto se empieza a poner bueno. Ahora, dice aquí en Mateo 24:36 que solo el Padre sabe el momento preciso del regreso de su Hijo. Sin embargo, nosotros sí podemos entender ciertos principios, como hace un momento decíamos, acerca de esta profecía. Sí entendemos las épocas, las señales, nos damos cuenta que la brújula se está moviendo y apuntando hacia el fin. Jesús les dijo a sus discípulos varias señales que requieren una perspectiva muy amplia para poder entenderse cabalmente. Algunos acontecimientos proféticos se han repetido, como decíamos, sistemáticamente en la historia, pero solo aquellos que se intensifiquen van a ser los que van a apuntar hacia la segunda venida de Cristo. Otras cosas ocurrirán solo una vez. Algunas de las profecías más importantes que conducirán al regreso de Cristo no son tan evidentes. Varias de las señales mencionadas en la profecía que él hace en el Monte de los Olivos y los escritos de otros profetas bíblicos aún no se han manifestado. Tendremos entonces que examinar estas señales bíblicas, las claves que nos permiten entender los acontecimientos futuros a la luz de la Biblia, a la luz de las profecías. Pero primero conviene analizar la forma en que la Biblia utilice el término tiempo del fin. Porque si yo le digo a alguien cuándo termina un partido de fútbol, es fácil, cuando el árbitro pita el final. Si yo le pregunto a alguien cuándo termina un partido de ajedrez, es fácil, cuando se rinde el contrincante que va perdiendo o el ganador declara un jaque mate. Hay cosas que son muy fáciles de constatar, pero cuando la Biblia se refiere al tiempo del fin, solo tenemos que averiguarlo de una manera, a través de la misma Biblia. El tiempo del fin aparece en la Biblia desde Génesis, ¿sabían eso? Desde el Génesis aparece el término tiempo del fin. Ahora, ¿se acabó en Éxodo? No. ¿Se acabó en Números? No. Bueno, a lo mejor en Levítico, en Deuteronomio, ¿no? En Mateo. ¿No? Bueno, en Apocalipsis. Ni siquiera se acabó cuando fue redactado el Apocalipsis. Hay que entender entonces cabalmente, para poder discernir cuál es el final de todas las cosas, cuál es el tiempo del fin, que es un tema muy recurrente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es uno de los principales temas de la Biblia, por tanto es importante que entendamos realmente lo que es ese tiempo. Un mal entendimiento puede llenarnos de confusión, un mal entendimiento puede llenarnos de angustia. Yo conozco personas que decían, pues ya para qué mando a mis hijos a la escuela si ya ahí viene el fin del mundo. Miren, nada más que terrible, lo que no quería era pagar colegiatura, el pecador ese. Hay muchos que dicen, no, pues ya para qué voy a trabajar si ya se va a acabar todo. No, imagínate.
El mal discernimiento de los tiempos del fin te puede meter en problemas, en confusión o, en contrario, en miedo. Ahorita con la pandemia hay que tener cuidado, hay que estar orando a Dios, hay que tener nuestras medidas de higiene, etcétera, etcétera, pero no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, porque aún así vuelvo a repetir, de cada 100 personas que enferman, el índice de mortalidad es entre 8 a 12. Tienes muchas probabilidades de salir, pero hay gente que tiene de verdad pavor, que no asoma ni la nariz. Bueno, le van a tocar para irle a dejar el garrafón de agua y le dice, ay, déjamelo afuera y ahorita yo lo meto. En serio. Por eso es importante que tengamos un entendimiento adecuado. Un entendimiento adecuado, correcto, sólido, basado en la Biblia, ojo, basado en la Biblia, por tercera ocasión, basado en la Biblia, nos puede dar consuelo y confianza, contrario de lo demás. Ahora, una de las explicaciones concisas acerca del tiempo del fin se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel 12, del 1 al 4. En ese momento llegará el gran príncipe Miguel, quien protegerá a tu pueblo. Será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido desde que apareció la nación sobre la tierra. Pero ese no es el momento. Todos los de tu pueblo cuyos nombres estén inscritos en el libro se salvarán. La gran cantidad de muertos que descansan bajo la tierra se levantarán. Algunos se irán a disfrutar la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Daniel, guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Muchas gentes se moverán de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento y el conocimiento aumentará. Vamos a irlo desglosando. Miren, según lo que acabamos de leer, el tiempo del fin será un tiempo de angustia y tribulación. Ay, pastor, pues si ya ahorita tenemos hambre, tenemos miedo, tenemos pobreza, tenemos enfermedades, tenemos gobierno corrupto en México, tenemos, sí lo dije bien, tenemos muchas cosas que están pasando, siguen habiendo violaciones, siguen habiendo asaltos, estamos en tribulación. Nota que dice, la cual nunca ha habido y nunca ha habido desde que hay gente en esta tierra. ¿Cuál fue desde que hubo gente hasta ahora? No ha habido una tribulación de tal manera. Podemos tener problemas, podemos tener angustias, cada país puede tener su situación, pero no hemos llegado ahí. Además dice que será un tiempo en que se incrementarán de manera increíble los viajes. La parte final dice, muchos correrán de aquí para allá. Es decir, está hablando de que la gente se va a poder transportar más cada vez y las comunicaciones van a ser rapidísimas. Habrá una gran explosión de conocimientos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A eso se refiere. Actualmente estamos entrando apenas ahí, porque ahorita que me dijeran, no, pues vea cuántos aviones, ahorita díganme cuántos vuelos hay. Por si ya había gente que decía, no, es que ya estamos ahí. Tengan para que se entretengan. Parón. Ahorita casi no hay vuelos. Sí hay comunicaciones. Sí tenemos un avance de ciencia. Pero todavía no logran poner carros voladores, o que yo sepa. Todavía están en fase de experimentación los autos autónomos que se manejan por sí solos, muy poquitos. Bueno, todavía dependemos de la gasolina, con eso les digo todo. Hay autónomos, pero no tantos. Varios siglos después de la época de Daniel, los discípulos de Jesús le preguntaron acerca del tiempo del fin. Su respuesta te asombrará porque fue muy similar a las palabras que Dios le había dicho a Daniel. Mateo 24:21 dice así. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Ok, palomita. Daniel dijo, va a haber tribulación, va a haber un tiempo de gran sufrimiento. ¿Qué dijo Jesús siglos más tarde? Habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Entonces, perfectamente coinciden estas dos cosas. Más adelante, Dios le reveló a Daniel mayor información acerca del fin. Fíjate cómo dice Daniel 12, del 6 al 9, dice lo siguiente. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alza su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Muchos así están ahorita que leí, oyeron, mas no entendieron. Entonces Daniel dice: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Bueno, otra vez te lo desgloso para que no te quedes con cara de what. Este pasaje lo que nos indica es que el tiempo del fin se refiere a un primer periodo de tribulación sin precedentes en la historia que durará 3 años y medio. ¿De dónde me saqué esa cantidad? Fíjate bien, tiempo, 1. Tiempos, 2. 2 más 1. 3. Y la mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio va a durar la primer fase que se llama, o que aquí nos determina Daniel y también el propio Señor Jesucristo, como la tribulación. Y después va a haber una segunda fase que todavía la cosa se va a poner peor. La gran tribulación. Todavía a lo que se va a estar sufriendo por 2. O por 3, o no sé por cuántos, pero el caso es que va a estar peor la cosa. ¿Cuándo concluye eso? Con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Más adelante vamos a estudiar las profecías relacionadas directa o indirectamente con este periodo. Pero ahorita vamos a enfocarnos en los primeros 3 años y medio, que representa el final del presente siglo malo. Fíjate Gálatas 1:4 como lo dice. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nosotros. Perdón. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Aunque las escrituras no revelan que ciertas condiciones se van a deteriorar a medida que el fin de esta era se acerca, no debemos de confundir las circunstancias que nos rodean actualmente con el periodo final que está específicamente profetizado en la Biblia. Las condiciones mundiales se tendrán que degenerar todavía más, sí que crees, todavía más. Y esto va a ocurrir durante cierto periodo antes de que puedan conducirnos a los eventos finales de los últimos días. Nota mental, no se van a acabar los corruptos. Todavía va a haber gente que se va a aprovechar del pueblo. Todavía va a haber maldad en el humano y se va a incrementar. Y para todos aquellos listos que me digan: ¿cómo permite Dios estas cosas? El Señor te da libre elección. Tú decides cómo quieres ser. Esa es tu responsabilidad. Ya no hemos hablado en los otros temas sobre el sufrimiento. Los días finales de esta era están marcados por ciertos acontecimientos proféticos muy específicos. Jesús les advirtió a sus discípulos que debían de ser muy cuidadosos cuando creyeran que estaban observando las señales del tiempo del fin. O sea, el Señor les dijo: hey, pongan atención, observen las señales, pero no se crean todo lo que vean y lo que oigan. Lucas 21, 8 y 9. Él respondió: estén vigilando, no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y el tiempo ha llegado. No vayan en pos de ellos. 9. Y cuando oigan de rumores de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque estas cosas tienen que pasar primero, pero el fin no seguirá inmediatamente. Según lo que acabamos de leer, Jesús les advirtió que muchos vendrían en su nombre diciendo que eran sus representantes. Algunos interpretarían que ciertos acontecimientos y sucesos eran las señales evidentes del tiempo del fin, pero estarían equivocados y estos van a desviar a muchos. De esos ya hay bastantes, tristemente, que en vez de enseñar la sana doctrina, enseñan todo menos lo que el Evangelio dice. En vez de ser predicadores, son motivadores. Y aunque la Biblia por sí misma nos motiva, nuestra labor es poner el dedo en la llaga, señalar lo que está bien, lo que está mal,
y corregir. Dice el libro de Ezequiel que nuestra labor, y hablo de nosotros los ministros, es mostrarle al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y no hacer una mezcolanza y una combinación como la que tristemente se hace ya en muchos lugares. Pero bueno, algunos te digo que van a interpretar los acontecimientos de una manera muy rara, y esto va a equivocar a las personas y va a hacer que muchos se desvíen. La sola aparición de carismáticos dirigentes religiosos, guerras, desastres globales, no es suficiente para determinar que el fin está llegando. Siempre ha habido líderes carismáticos. O dime, cómo un hombre de menos de unos 70 como Hitler, no siendo ni alemán, pudo convencer a toda una generación que eran la raza perfecta y que tenían que acabar con todo lo que no era ario, lo que no era perfecto según ellos. Dime cómo un Gengis Khan, un sultán y tantos que ha habido, dime si no han sido carismáticos y ocasionado guerras y ocasionado desastres en el mundo conocido. Pero aún todo eso no es suficiente para determinar que un tiempo ha llegado a su fin. A ver, vamos ya en la recta final de esto para ir acotando. Algunos probando 1, 2, 3, algunos acontecimientos específicos. Para evitar la confusión entre los males generales del mundo y los acontecimientos del tiempo del fin, la Biblia describe sucesos específicos que tienen que ocurrir. Un acontecimiento capital de importancia tiene que ocurrir en el tiempo que comience el fin, es que Jerusalén debe de ser dominada por los gentiles, es decir, por gente que no es israelita. Lo dice Lucas 21:24. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Pregunta, ¿tú sabes quién gobierna Jerusalén hoy día? No. La administración de Jerusalén hoy día está dividida en 3 partes. Una parte judaica, una parte católica y una parte musulmana. Pero la administración de todo Israel como Estado está bajo la mano de ellos, de los israelíes. Entonces, claramente este tiempo todavía no ha llegado. Si pudiéramos decir, pero ya hay musulmanes, pero ya hay católicos ahí, ¿sí? Pero todavía no han despojado de la tercera parte de autoridad que tiene aún hasta el día de hoy el pueblo israelí en Jerusalén. Entonces, esto todavía no ha llegado. Apocalipsis 11, 2 y 3 dice lo siguiente: un ángel le revela al apóstol Juan el tiempo durante el cual los gentiles dominarán la ciudad. Ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? ¿No son los 3 años y medio? 3 años y medio nuevamente. Entonces, aquí está la primera parte de la cual nos estamos abocando. Otra vez estamos hablando de lo mismo. Ahora Juan vuelve a mencionar los 3 años y medio que estaba mencionando anteriormente el Señor Jesús y el propio Daniel. Mateo 24:8 dice que será una época intensa de persecución del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy no hay nadie tocando en mi casa con bayoneta, ni en el templo nos vienen a cerrar con armas en mano diciendo que no podemos oficiar. Ahorita por cuestión médica no estamos, ¿verdad?, ejerciendo el culto a Dios, pero no por una cuestión donde tengamos prohibición y persecución. Por tanto, esto no ha llegado, pero mira cómo lo dice la Biblia, Mateo 24:8. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Ay, qué breve te viste. Bueno, léeme del 9 al 13 para que no te quedes ahí. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Ok, no tenemos esa persecución aún. Prueba está que podemos utilizar las redes sociales. Prueba está que podemos
muchos predican a través de la televisión. Normalmente antes de este asunto de la pandemia teníamos abiertos templos. Sí hay lugares, y en nuestro país lo hay, porque me tocó verlo en la sierra, donde de repente la gente se ofusca y trata de cerrar los templos donde se predica la verdadera palabra de Dios, los templos evangélicos, pero en general no hay una persecución así a una escala mundial que digas nos están rayando de la faz de la tierra. Todavía no. Por tanto, tampoco podemos decir que todavía ha empezado este asunto de la persecución. Ahora, en Apocalipsis, Juan tiene una visión en la cual parte del pueblo, simbolizado por una mujer, es protegida de la persecución de Satanás. Apocalipsis 12:14 es un capítulo que ya hemos leído varias veces. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, luego de la vista de la serpiente. Tradúzamelo en años. 3 años y medio. Otra vez 3 años y medio, muy bien. Ya. ¿Y por qué le salen alas a la mujer? Para que esté lejos de la vista de la serpiente. Ok. Recuerda una cosa, todas estas son simbologías, ¿eh? No esperes ver a alguien ahí literalmente con alas, porque luego la gente se friquea bien feo. No, todos estos son símbolos. Dice ahí que Satanás, llenándose de ira porque no puede atacar a esta mujer, a esta persona, ni a los que están con ella, que simbolizan pues propiamente a la iglesia de Cristo, dice que él se va a ir a hacer guerra contra la descendencia de ella que no está con ella, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Bueno, en lo que hemos examinado hasta aquí, algo que yo siempre les explico aquí en la congregación, es que cuando tú tienes que sustentar hay que leer muchas citas. Para ti a lo mejor que no estás acostumbrado es un poco tedioso, pero es que es necesario para que de esa manera sea irrefutable el conocimiento que se te está otorgando, ¿sí? Más en una cuestión de profecía, para que no salgas como que con Nostradamus, que le echó té a su tazón y ahí vio las visiones. Yo creo que su té tenía amapola, tenía heroína o no sé qué tenía el hombre. Nosotros y todo verdadero seguidor de Cristo debe de fundamentar todo dicho en la Biblia, y cuando es profecía mayormente, no en un versículo, no en dos, porque es entonces donde se tuerce la cosa, se tuerce la palabra. Cuando por ejemplo la Biblia dice, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo; si tu brazo te es ocasión de pecar, córtatelo. No está diciendo literalmente que te vuelvas tuerto ni manco. Esa parte sí, ya todo el mundo lo entiende, claro que no se está refiriendo a lo literal. De igual manera, cuando se trata de esclarecer profecía, deberás de entender de que hay que leer muchas citas para no tomar una interpretación particular de un tema, porque entonces le puedes dar un contexto totalmente distinto. En lo que hemos examinado hasta aquí, hasta hoy, hemos visto 3 profecías que al punto focal de las predicciones acerca del tiempo de fin es principalmente un periodo de 3 años y medio. ¿Te fijaste? 3 veces leímos en diferentes aportaciones, en 3 diferentes maneras de proponerse la misma cantidad, 3 años y medio de calamidad y tribulación mundial, que dice todo lo que acabamos de leer, que no habrá un paralelo en la historia. O sea que el tiempo de la Gran Depresión, el tiempo por ejemplo de la Revolución Mexicana, donde hasta ratas se comían, dicen por ahí que hasta la suela de sus zapatos, y no es broma, es verdad. Todo esto llegó a ocurrir en algún momento. El tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde escasearon los alimentos en Europa, o tantas cosas que ha visto este mundo tristemente por la desobediencia a Dios, no han sido nada. No han sido nada. Pero la Biblia dice que esta tribulación jamás va a volver a ocurrir en el mundo. Eso es esperanzador, es un aliento. Estas profecías nos ayudan a entender las condiciones y sucesos que marcarán el acontecimiento al cual nos referimos, que es al tiempo del fin.
Entonces, ya resumiendo y ya con tus propias palabras, ¿qué me puedes decir de lo que entendiste, Dara? 3 años y medio. Que pues lo que entendí, pues que no sé por dónde empezar. Pues que aún no es el fin del mundo todavía. Ah, bueno, eso queda claro. Qué bueno, porque si me hubiera dicho, no, ya, ya, ¿para qué estudio? Ya, ¿para qué? Ya me espantaría, ¿verdad? Pero pues, debemos de estar preparados porque aunque no es el principio, nos está... No, más bien si es el principio. Aunque todavía no estamos en el fin, nos está avisando, ¿no? O sea, nos está previniendo que nos preparemos, que estemos listos, que nos acerquemos a Dios. Todavía hay tiempo. Ok, todavía hay tiempo. 3 años y medio van a ser terribles. 2 periodos de 3 años y medio van a ser verdaderamente terribles. El segundo peor que el primero. Y esto es pues la culminación de todas las malas decisiones que ha tomado la humanidad, definitivamente. ¿Todo esto tiene que ocurrir? Sí, todo esto tiene que ocurrir. Y si cambiamos, y si nos enderezamos, y si no te engañes, va a ocurrir. Pasa como cuando hay personas que me dicen, oiga, y si el diablo se hubiera arrepentido, todo hubiera cambiado. El diablo no se iba a arrepentir nunca. Judas no se iba a arrepentir nunca. Y el día que le llegó el arrepentimiento, mejor se colgó el tipo. Las cosas tienen que ocurrir. Y tienen que ocurrir porque, pues desgraciadamente, el Creador conoce a su creación. Y como dice la misma Biblia, tenemos la tendencia a hacer lo malo. Hoy mismo, si te pone uno, no sé, a aprender algo que te guste, quizá un idioma o quizá algo, aunque te guste mucho, te va a costar trabajo. Pero si te enseña uno una grosería, un albur nuevo, seguro que te lo aprendes rapidísimo. Porque siempre la tendencia es hacia lo negativo. 3 años y medio, grábense ese tiempo en la cabeza. Grábense que cuando digamos 3 años y medio y mencionemos la Biblia, estamos hablando de tiempos de calamidad, de tiempos de gran angustia, de gran carencia. Ya lo estamos viendo también, compaginen esto con la enseñanza que estamos dando los domingos, tiene que ver con los sellos también propiamente dicho. Entonces, la Biblia es como un gran rompecabezas que se empieza a armar sumando un poquito de aquí, un poquito de allá, pero nunca con una interpretación personal, sino con la interpretación que la misma Biblia se da. Entonces, respuesta a la pregunta inicial. ¿Estamos viviendo los últimos días? No, ¿Aún no? no. Estamos empezando solamente, ¿sí? En la enseñanza del domingo ya vimos que llevamos 4 sellos abiertos, aún los 7 no. El 7º sello es el más difícil, es el más duro, y si tienes curiosidad de saber de qué te estoy hablando, te esperamos el domingo o entra al canal de YouTube, ahí puedes escuchar todas las enseñanzas que estamos dando al respecto. Yo espero que tengas la oportunidad de descargarlo, de escucharlo una vez más, de leer todas las citas ahí en tu Biblia, para que empieces a hacer como un mapa mental, para que hagas tu timeline bíblico en tu mente, acerca de cómo tiene que ver una cosa con otra y qué suceso va antes que otro. Entonces, recordemos, primero tiene que haber una gran tribulación, gran carencia, gran sufrimiento. Luego tiene que haber una gran persecución sobre todos aquellos que dicen creer en Dios, sobre todo los que guardan sus mandamientos, y ese será el punto de arranque para que en verdad podamos decir que ya empezamos los últimos días. Mi nombre es Israel Chapa, con nosotros estuvieron Idalia Castro. Dara Castro. Jania Castro. Jay Chapacato. Axamadai. Que el Señor te bendiga. Yo sé que es un poquito pues difícil, sobre todo en el sentido de estar leyendo tanto, pero es necesario. Si de verdad quieres aprender, si de verdad te interesa tener la verdad y no de oídas, y no de ideas, y no de interpretaciones privadas, pues lo único que te puede sacar a la luz es la Biblia.
Que el Señor te bendiga. Guárdate, por favor. Cuídate, por favor. Sigue todas las medidas de precaución. Y qué bueno que estés buscando de Dios. Un saludo a todos los que se conectaron. Bendiciones a todos. Shalom. Y si Dios lo quiere, nos vemos el día de mañana. El Señor les bendiga.